Ahí hemos llegado, ya son 25 evidencias hasta la fecha que hemos visto de lo que es ser salvo, convertido, de lo que es la conversión. Recuerde que una conversión es una transformación. Ahora vamos a ver el testimonio de Felipe. El testimonio de Felipe. Y entonces en el versículo 26 y 27 habla un poquito acerca de este siervo del Señor Felipe. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y luego dice el versículo 27 al principio: entonces él se levantó y fue. Luego más adelante en el versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y en el versículo 30 dice la Biblia: acudiendo Felipe. O sea, así como el Espíritu le habló, él rápido acudió a lo que el Espíritu le estaba diciendo que hiciera. Versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y en el versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino. Y el versículo 40 concluye diciendo: pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto era un pueblo, una aldea, me imagino, que se llamaba Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces vamos a ver de esos versículos, vamos a ver algo acerca del testimonio y las evidencias en la conversión de Felipe. Una conversión, oiga bien, que continúa, una conversión que continúa. Felipe fue salvo, lo más seguro, el día de Pentecostés. Quizás parte de los 3,000 convertidos ese día. Allá en Hechos 2:41 vimos que recibieron la palabra de Pedro y se añadieron aquel día como 3,000. A lo que era ese grupo, que era ya la iglesia, como unos 120 creyentes, se añadieron otros 3,000 el día de Pentecostés. Y muy posiblemente Felipe fue parte de ese grupo de 3,000 que se añadió. Si no fue en esa ocasión, fue poquito después, en Hechos 4:4, la Biblia nos dice también que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Más adelantito, en otra predicación, dice: creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, un poco de tiempo después, no sé cuánto tiempo exactamente habría pasado después de Pentecostés, pero los apóstoles seguían predicando el Evangelio, y más se convertían. En esta ocasión 5,000. Si se nos hace mucho 3,000 en un día ser añadidos, aquí dice que 5,000 más creyeron. Y que el número de los varones era 5,000 que habían creído. Increíble, ¿verdad? El crecimiento, la explosión de crecimiento que estaba teniendo esa iglesia nueva testamentaria, esa iglesia en Jerusalén. Luego en el capítulo 5 y versículo 14 dice la Biblia: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ya no nos da una cifra, nos dice nada más gran número de hombres y mujeres que creyeron, más seguían creyendo, seguían añadiéndose. No sé exactamente en cuáles de esas ocasiones creyó Felipe, pero fue uno de esos discípulos que fueron añadidos después de Pentecostés, o un poco tiempo después. Quiero que vaya conmigo a sus Biblias a Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia ahí: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, recuerde, 3,000, 5,000, y luego dice muchos, multitudes. Estaba creciendo tan rápido la iglesia. Dice: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Ahí está Felipe, el personaje que estamos viendo en este mensaje. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, vimos que la iglesia estaba creciendo tan rápido que no se daban abasto los apóstoles para atender a las multitudes, en particular con esto la distribución de la comida. Recuerde que esa primera iglesia vendieron todas sus posesiones. El dinero lo entregaban a los apóstoles y los apóstoles compraban alimentos y todos cuidaban de todos. Así era en esa primera iglesia. Y entonces se hacían, me imagino, tremendas reuniones y grandes líneas de gente para la distribución de alimentos, y los apóstoles estaban tan ocupados que no tenían ni tiempo para orar ni para cumplir con su primer llamamiento de predicar el evangelio. Estaban predicando todos los días. Dice la Biblia en Hechos 5:42, creo, no cesaban de predicar a Jesucristo en el templo y por las casas, todos los días. Entonces era una iglesia ocupadísima y la necesidad era grande. Y entonces, conforme crece una iglesia, hermanos, hacen falta hermanos que ayuden a llevar la carga del ministerio, a atender a los creyentes, a los nuevos convertidos. Mucho de lo que se hace aquí en nuestra congregación, nuestra iglesia, el trabajo que se hace es para ministrarles a ustedes, para tener música lista, para tener mensajes listos, ya vienen los tiempos donde vamos a tener clases dominicales nuevamente. Estoy bien contento por eso, y hermanos que se preparen para enseñar la palabra de Dios. Luego, aparte, se organizan actividades y otros eventos que toma trabajo, y aparte hay que la administración del ministerio y la limpieza del templo y ahora hasta una pequeña escuelita tenemos aquí, un homeschool center en la iglesia. También eso estamos tratando de atender a las necesidades de la congregación, y luego no se diga el salir a evangelizar, a poder compartir el evangelio y visitar a otros. En fin, conforme crece una iglesia, siempre habrá falta de más hermanos que ayuden a llevar la carga del ministerio. Eso fue para eso fueron llamados esos 6 varones, que también se le ha llamado diáconos, ¿verdad? Un diácono, la palabra diácono, en realidad, la definición de esa palabra es simple y sencillamente un servidor de mesas, porque para eso fueron llamados, para atender la distribución de los alimentos a las viudas. Y entonces los diáconos eran servidores, siervos de mesas, para atender, dar la comida. ¿Cuáles fueron las calificaciones que buscaron los apóstoles, que le dijeron a la congregación que buscaran en los varones que eligieran para ponerlos a cargo de esa distribución diaria? Bueno, dice la Biblia que la instrucción fue que fueran varones de buen testimonio, escogieran varones de entre ellos, entre vosotros, miembros de la misma congregación, que los pusieran, les pidieran que trabajaran ayudando a los apóstoles en la distribución diaria de los alimentos para las viudas. Y los requisitos eran estos: que fueran varones de buen testimonio. Buen testimonio de entre los hermanos, con los hermanos, con la iglesia, que fueran hermanos llenos del Espíritu Santo. Eso lo que quiere decir es vacíos de sí mismos, espirituales y no carnales. Alguien carnal es alguien que está lleno de sí mismo. Alguien espiritual es alguien que se vacía de sí mismo y deja que el Espíritu Santo lo guíe, lo controla, lo dirija. Eso es lo que estaban buscando a varones para poder ayudar a los apóstoles. También que fueran hombres de compromiso, porque dice la Biblia que les iban a encargar ese trabajo. Entonces era un encargo y necesitaban ser varones comprometidos. Y trabajo nos implica que tenían que ser hombres dispuestos a esforzarse, a trabajar en la obra del Señor. Sabe que la obra del Señor es trabajo y cuesta trabajo, tantas cosas que se tienen que hacer. Entonces necesitaban varones con esas cualidades, ¿verdad? También que fueran llenos de fe, porque habla más adelantito ahí que menciona a Esteban, que era un varón lleno de fe. Esa era otra cualidad que se estaba buscando, hermanos que vivieran por fe, hombres de fe. Y que tomaran su ministerio en serio, porque dice la Biblia que les impusieron las manos. Era esa posición de diácono, de servidor, era un ministerio.
Todo lo que hacemos en la iglesia es parte del ministerio, es un ministerio, así sea lavar un baño, así sea a preparar alimentos, así sea enseñar una clase, cantar, es parte del ministerio. El ministerio es un servicio que se presta y hay que tomar todo en el ministerio en serio. Hombres que tomaran en serio la obra que les estaban llamando a hacer. Y luego nos menciona adelantito que Esteban primero nos dice que era un hombre lleno de gracia y de poder, y yo me imagino que esas mismas cualidades tenían que tener los otros varones, eran hombres llenos de gracia y de poder. Y lo primero que salió a hacer Esteban y luego Felipe y los otros, estoy seguro también, fueron a predicar el evangelio, hombres que tuvieran denuedo para predicar el evangelio y la palabra, una carga por las almas perdidas. Esto lo vemos en Esteban en el capítulo 7, que se levanta y predica la palabra de Dios, y tanto así que los judíos se enfurecieron y lo apedrearon, y murió predicando el evangelio. Tremendo testimonio de Esteban. Y luego Felipe en el capítulo 8, él sale a predicar el evangelio por todas regiones también. En otras palabras, estos varones, Esteban, Felipe, los otros, todos esos 6 varones que fueron que oraron por ellos, se les encargó ese ministerio, eran cristianos o fueron cristianos dispuestos a subir a otro nivel en su cristianismo. Allá no estar en el punto, en la posición de receptor, recibiendo, sino y ahora subir a otro nivel, a ser uno de los que están sirviendo, que están dando, subir a otro nivel en su vida espiritual. Hermanos, la Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere que cada uno de sus hijos sigamos creciendo, que sigamos dejándonos enderezar. Gran parte del desarrollo en la vida espiritual de un cristiano es dejar que el Señor enderece sus veredas, enderece sus caminos. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, Él quiere que en nuestra vida, en nuestro desarrollo espiritual, Él quiere seguir enderezando nuestros caminos, moldeándonos. Él es el alfarero, nosotros el barro. Él quiere que sigamos dejándonos moldear y transformar. Eso es la conversión, es una transformación. Recuerde, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no te moldees al sistema de valores de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor quiere siempre estar obrando en nuestro entendimiento, renovándolo para poder transformar nuestras vidas. Recuerda que en 2 Timoteo 2:20 y 21 dice, pero en una casa grande. Casa en la Biblia es referencia a una familia muchas veces. También aquí se está refiriendo a la familia espiritual. La casa grande aquí es la iglesia, la familia del Señor, que es una familia grande. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es obvio que no todos en la iglesia pueden servir haciendo lo mismo. No todos pueden ser maestros de escuela dominical. No todos pueden pararse a cantar un especial, a cantar en el coro, a cantar en un grupo. Primero porque algunos no tienen los talentos, no tienen ese don, pero muchas otras veces porque no tienen el compromiso, no tienen el testimonio, no tienen el deseo realmente de servir al Señor ahí. Entonces siempre habrá unos que son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice el apóstol, será instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sabe? El Señor quiere usarle a usted y usarme a mí, que seamos útiles en sus manos para la obra del ministerio. Él quiere que estemos dispuestos. Dispuestos quiere decir, aquí estoy, Señor, heme aquí, dispuestos para ser usados por el Señor. Por lo menos en Esteban y en Felipe vemos una disposición para sufrir y hasta morir por la causa de Cristo. Porque Esteban estuvo dispuesto a entregar su vida por la predicación de la palabra de Dios, lo apedrearon. Y Felipe también vemos que su disposición para sufrir, si es necesario, por la causa de Cristo. Ahora, Romanos 12:1 nos dice a todos los cristianos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestro servicio razonable. El Señor no nos pide que muramos por Él, nos pide que vivamos por Él. Que estemos dispuestos inclusive a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que si hay que sufrir alguna molestia, alguna inconveniencia o hasta persecución por la causa de Cristo, que estemos dispuestos a presentar nuestros cuerpos. Aquí estoy, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Úsame, quiero ser útil en tus manos. Eso, querido hermano, es subir al siguiente nivel. Es una conversión que continúa, que ya deja de ser una conversión que nada más recibe, a una conversión que ahora se pone en la posición de ser usado por el Señor, ser útil al Señor y en dar, en servir a otros. El Señor nos llamó para ser siervos. Él nos sirvió y nos puso ejemplo para que sigamos sus pisadas. En fin, en la vida de Esteban y Felipe vemos una disposición para sufrir y hasta morir por la causa de Cristo. Vemos completa entrega y abandono personal por servir a Cristo. En 2 Corintios 5:14 se acuerda que el apóstol Pablo dijo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Se acuerda que él decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo también tenía esa entrega de decir: Señor, ya no vivo para mí, ahora vivo para ti. Tú me salvaste, me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de desesperación, me cambiaste el destino de mi alma de ir al infierno, voy a la gloria ahora, entonces mi vida es tuya, Señor. Ya no me pertenezco a mí, ahora vivo para ti. ¿Qué quieres hacer con mi vida? Hermanos, esa es una completa dependencia y confianza en la voluntad de Dios, y disposición a ser usado por el Señor. Todo esto lo vemos en la vida de esos 6 hombres, particularmente Esteban y ahora Felipe, que estamos viendo este día. Luego dice en el versículo, déjame ver aquí. Vamos a ver evidencias en la vida de Felipe de una conversión que continúa. Entonces, de eso quiero hablarles, de evidencias de una conversión que continúa. Primeramente dice la Biblia en el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice el versículo 27, simplemente entonces él se levantó y fue. No preguntó, ya no quiso que le explicara el ángel del Señor. Simplemente lo que hizo, se levantó y fue en obediencia a donde Dios lo mandó que fuera. Entonces una evidencia de una conversión que continúa es la siguiente. Número 1, obediencia para hacer lo que le pida el Señor. Esa es una evidencia de una vida que está continuando. Su conversión está continuando, está creciendo, está avanzando, está subiendo al siguiente nivel. La obediencia para hacer lo que me pida el Señor. Isaías nos cuenta, ya en Isaías 6:8, nos relata su llamamiento. Y dice lo siguiente: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Me encanta ese pasaje. Yo creo que todos los que hemos sido llamados para predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, nos identificamos con ese pasaje. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Estoy dispuesto a ir. Si nadie más levanta su mano, si nadie más está dispuesto, yo sí quiero, Señor, hacer tu voluntad. Me acuerdo de mi llamamiento. Me acuerdo de ese miércoles en la noche que yo tenía apenas unos meses de ser salvo, y mi pastor estaba predicando acerca en el libro de Nehemías, de levantar el muro
de hacer la obra del Señor, ¿verdad? Restaurar los muros y que hubo hombres que estuvieron dispuestos a esforzarse, a quien Nehemías les dijo, levantémonos y edifiquemos, que se esforzaron sus manos para bien y le dijeron a Nehemías, aquí estamos, cuenta con nosotros. Yo sentí el deseo en ese momento de yo ser uno de esos hombres que levantaran, animaran al siervo de Dios y decirle, yo estoy contigo, yo estoy con usted, pastor, yo le ayudo, ¿qué puedo hacer? Y me acuerdo que al final del servicio me acerqué a él, ya después de que despidió a los hermanos, era un miércoles en la noche, me acerqué a él y le dije, pastor, sabe que Dios me ha estado hablando y quiero ayudar. Quiero hacer algo en la iglesia, no quiero estar sentado nada más. Dígame qué puedo hacer. Puedo ayudar a recoger las ofrendas, puedo llegar temprano y preparar aquí, puedo ayudar limpiando. Dígame qué puedo hacer. Oh, hermanos, así es como comienza. Es un deseo de decirle al Señor, heme aquí, yo también quiero ayudar. No nada más quiero estar sentado recibiendo, quiero hacer algo. Pues ese fue el principio. Poco tiempo después fuimos a una predicación. Y el Señor empezó a trabajar ya más específicamente en mi corazón, de que quiero que me sirvas, quiero que te prepares para que me puedas servir, para predicar la palabra de Dios. Y qué me iba a imaginar que un día iba a pastorear yo, pero nada más comenzó con el deseo de decirle al Señor, heme aquí, Señor, ¿qué puedo hacer? Y el Señor me estaba llamando, hermanos. Hay un canto viejito, cristiano, que dice, ¿quién irá a laborar los campos? Que el maestro pronto volverá. ¿Quién escuchará el llamamiento? ¿Quién irá a hablarles de Jesús? Heme aquí, envíame a mí. Dame todo tu poder, llevaré el fiel mensaje. Heme aquí, mi Señor, yo iré. Qué lindo es eso, hermanos. Recuerdo el día que se llegó el día que fuimos enviados por la iglesia y dejamos a nuestra familia atrás, a los hermanos, a la iglesia que amábamos, y todas nuestras pertenencias las pusimos atrás en un camión de mudanza y nuestros hijos en los carros, y a venirnos sin saber qué nos esperaba, cómo le íbamos a hacer, cómo se iba a hacer todo. Simplemente veníamos en obediencia a esta ciudad sin saber lo que realmente nos esperaba, solamente confiando en que Dios nos estaba llamando y que Él iba a hacer su voluntad en nuestras vidas, confiando en Él, diciendo, heme aquí, Señor, úsanos. Hermanos, eso es otro fruto, otra evidencia de verdadera conversión, que está dispuesto a seguir al siguiente nivel, ya no ser nada más alguien que es servido, sino convertirse en un siervo. Otra evidencia es sensibilidad o receptividad a la dirección del Espíritu Santo. Se fija cómo ahí adelantito dice en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, el carro donde iba el etíope eunuco leyendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y dice la Biblia que acudiendo Felipe, obedeciendo Felipe escuchó al Espíritu Santo, o sea, percibió la voz del Espíritu Santo diciéndole, acércate a ese hombre y compártale de Cristo, háblale de Cristo. Y hermanos, ¿se acuerdan cuando Elías estaba en esa cueva y que vino el terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto, y luego vino el grande fuego, pero Dios no estaba en el fuego, pero dice la Biblia que después vino un silbo apacible, un silbo suave y apacible, y ahí estaba la voz de Dios? Así es el Espíritu Santo, hermanos, habla al corazón. Yo creo que aún en medio de la predicación de la palabra de Dios, Él puede estar hablándole al corazón de alguien en este momento con unas palabras suaves y apacibles que se necesita tener discernimiento, percepción para escuchar la voz del Espíritu. No una voz audible, pero una voz que habla al corazón. Hermanos, esa es otra evidencia de
conversión, una conversión que continúa, que conforme vamos creciendo y subiendo en nuestro cristianismo, vamos afinando nuestra percepción, nuestra sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabe? La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos da dirección en la vida, nos dice lo que está bien, lo que está mal, y nos dice muchas veces: haz esto, hijo mío, ve, háblale a esta persona de Cristo, no vayas por ahí. Y hermanos, qué importante es uno desarrollar esa percepción, desarrollar el poder, saber escuchar la voz del Espíritu Santo dirigiéndonos, hablando, guiándonos, porque eso es lo que hace un hijo de Dios, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tercero, vemos en el testimonio de Felipe que otra evidencia de una conversión que continúa es preparación. Número 3, preparación para dejarse usar por Dios. Felipe se sube al carro y le dice al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope no entendía lo que leía, pero Felipe, que había escudriñado las Escrituras, que había estudiado y tenía preparación, pudo explicarle, pudo ser de bendición a ese hombre que no entendía las Escrituras y explicarle el significado de la profecía, el significado de las Escrituras. Hermanos, si usted realmente quiere seguir subiendo y a otro nivel, continuando en su conversión, usted se va a preparar cada día más y más para ser útil al Señor. Va a prepararse estudiando y escudriñando las Escrituras. A lo mejor necesita continuar en el instituto, y me da mucho gusto anunciar de que vamos a comenzar a reiniciar las clases de instituto ahora entrando el año, quizás para fines de enero, entrando febrero. Vamos a anunciarlo y vamos a comenzar otra vez, porque hay algunos que han dejado sus estudios incompletos, no han terminado, que necesitan continuar. Si realmente Dios le ha llamado a usted, usted ha tenido un deseo de que quiere ser útil en las manos del Señor y servir al Señor, de poder un día pastorear, predicar la palabra de Dios, o ser un misionero, o ser un maestro de escuela dominical efectivo, pues usted va a continuar preparándose, porque eso es otra cosa que hace. Comienza desde alguien que está dispuesto a ser discipulado, a leer, a aprender más de su fe, de su cristianismo, de lo que es la palabra de Dios. El cristiano estudia la palabra de Dios, no es como los otros religiosos que nomás lo que se les enseña se les dice, y con eso tienen, y no van a escudriñar las Escrituras. No, el cristiano se prepara. Allá en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, recordarán que Pablo reprocha, les da un reproche a los creyentes hebreos, porque se habían quedado estancados y no habían seguido creciendo. Les dice lo siguiente: acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, el cristiano debería de ir hacia adelante, de ir hacia arriba, de ir progresando, creciendo en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice 2 de Pedro 3:18. Hermanos, y cuando no lo hacemos, nos quedamos estancados. Y Pablo aquí les está diciendo: ya debieran ser maestros, pero todavía quieren la lechita, o sea, los rudimentos más básicos, más sencillos de la fe. Ya deberías de conocer más tu Biblia, ya deberías de saber todos los libros de la Biblia, memorizarlos, ya deberías saber lo que es un capítulo y un versículo, ya deberías de saber lo que es el plan de salvación, el plan romano para compartirle a alguien cómo ser salvo. Ya deberías de poder pararte y enseñar una pequeña lección a un grupo de niños o jovencitos. ¿Te estás preparando? ¿Estás creciendo? ¿Estás yendo a otro nivel o te has quedado estancado? Entonces otra
evidencia de una conversión que continúa es preparación para dejarse usar por Dios. De otra manera, hermano, si usted está contento nada más con calentar la banca, usted está estancado. Dios quiere usarle. Usted tiene algún talento, alguna habilidad, algún don que otros no tenemos, que Dios quiere usarle a usted, hermano y hermana, joven, señorita. Dios quiere usarte para su honra y su gloria. Dios no te salvó para estar inactivo, para estar de perezoso, sino para hacer algo para Él, para otros, para servir a otros, para servir al Señor. Luego dice la Biblia en el versículo 40 que después de que el etíope fue bautizado y siguió gozoso su camino, que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y luego dice el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto. Y Azoto sin duda era una aldea, un pueblo, una región a donde el Espíritu llevó a Felipe. Pero, ¿verdad? A la vez el uso de palabras, el simbolismo de palabras es importante, ¿verdad? No dice el nombre, pudo haber sido cualquier otro pueblo, cualquier otra aldea, pero se llamaba Azoto. Yo no sé por qué, no estoy queriendo violentar las escrituras, darle otro simbolismo de ninguna manera. Pero Azoto también, uno piensa en Azoto y decir, ah, caray, un lugar donde había azotos, yo no sé, un lugar donde no era muy difícil ministrar, yo no sé, ¿por qué le llamaban Azoto? ¿Por qué le pondrían a un pueblo Azoto? A lo mejor porque era un lugar difícil, un lugar donde había mucha oposición, yo no sé, pero viene a mi mente esto, que siempre que quieras hacer la voluntad de Dios, habrá oposición. Me acuerdo que eso es lo que pronto en el ministerio nos enseñaba a mi pastor y los maestros del instituto. Siempre que quieras hacer algo para el Señor, por la causa de Cristo, va a haber oposición. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados y siempre va a levantar oposición. No te sorprendas, no te sorprendas. En 2 Timoteo 3:12 dice la Biblia claramente, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir para el Señor? El mundo no va a ser tu amigo. Te estás declarando enemigo del mundo y el mundo va a ser tu enemigo. Y el diablo definitivamente es tu adversario. Y va a haber oposición. Eso nos lleva a la cuarta evidencia de una conversión que va subiendo, que va continuando al siguiente nivel. Perseverancia en medio de la oposición. Perseverancia en medio de la oposición. Hebreos capítulo 10 y versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa amonestación, esa exhortación? No te eches para atrás, persevera, sigue. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana y el querer sobre todo hacer algo para el Señor nunca vendrá sin oposición. Muchos se rajan cuando enfrentan la menor oposición, adversidad. Y dicen, yo quiero servir en esto, yo quiero ser maestro, yo quiero prepararme para un día predicar, quiero ir al instituto, y nada más tienes adversidades económicas o de salud o el trabajo o lo que sea, o problemas familiares o lo que sea, y ya en medio de esa posición tiran la toalla y dicen, no, mejor siempre no. Yo no pensaba que iba a ser tan duro, yo no pensaba que requería tanto tiempo, yo no pensaba que tenía que estar ahí para todos los ensayos, yo no pensaba que tenía que ir a ganar almas, yo no pensaba que el pastor me iba a pedir que firmara un convenio de testimonio cristiano, yo no pensaba que iba a tener que costarme dinero, yo no pensaba que iba a ser tan cansado el estudio, no tengo cabeza para eso, y tengo que estudiar, tengo que esforzarme. Ay, mejor ya no lo hago. No, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe, seguimos adelante. Eso es otra evidencia, otra marca, otro fruto, otro resultado de una conversión que continúa. Y eso es en medio de la oposición. Persevera, 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 persevera. No se sabe cómo murió Felipe.
Pero sí vemos su nombre una última vez en Hechos. En Hechos 21, versículo 9. Quiero que lo busque ahí en su Biblia, Hechos 21, 9, por favor. Es el único otro versículo pasaje donde encontramos a Felipe. Versículo 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, así se conocía a este Felipe, Felipe el evangelista, porque era uno que llevaba el evangelio. El evangelista lleva el evangelio. También otro título que se le ha dado hoy en día al evangelista es misionero, porque lleva el evangelio por todas regiones, por todas partes. Es lo que era Felipe, era un misionero, un evangelista. Pues dice, en esta ocasión Pablo y los que andaban colaborados de Pablo llegaron a Cesarea y entraron en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. ¿Se acuerda de esos 7 varones? Había dicho 6 yo, perdón. Eran 7 varones que fueron escogidos de entre la congregación para ser diáconos, para servir a las mesas. Bueno, el Felipe que vemos, que estamos viendo, está refiriéndose a él. Entraron a su casa. Versículo 9, mire lo que dice. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Miren nada más, ya pasó el tiempo. Se casó Felipe, tuvo hijas, 4 hijas. Y dice la Biblia claramente, especifica que eran doncellas, o sea que no se habían casado, eran solteras, eran vírgenes, que profetizaban. Eran doncellas que profetizaban, que predicaban el evangelio como su papá, que predicaban la palabra de Dios como su papá. Interesante. Y aquí vemos número 5, oiga bien, el quinto, evidencia de una conversión que continúa. Agarre esto por favor, hermano. Se aseguró de criar a sus hijas para el Señor. Se aseguró de criar a sus hijas para el Señor. Eran doncellas, quiere decir que no eran niñas, ya eran jóvenes, quizás algunas jóvenes adultas, pero estaban profetizando, estaban viviendo para el Señor. Felipe se aseguró de criar a sus hijas para el Señor. Eso es lo que hace un verdadero convertido, una marca, una evidencia de alguien que realmente ha sido transformada su vida, realmente ha sucedido una transformación en su vida, un cambio en su vida, que va a preparar a sus hijos, va a crear a sus hijos para el Señor, a la siguiente generación. ¿Se acuerda? Allá en Salmo 127:5 nos dice que los hijos son como saetas en manos del valiente, como flechas en manos del valiente. El valiente, el soldado, tenía flechas en su aljaba y las eran para lanzarlas con propósito, con metas. El valiente no lanzaba las flechas a la deriva, al ahí se van, siempre con un blanco en mente, con un propósito. Y hermanos, así debemos los cristianos crear a nuestros hijos, con propósitos específicos, con metas espirituales. ¿Hacia qué rumbo, hacia qué dirección está usted criando a sus hijos? Nuestros hijos pueden llegar mucho más lejos que usted y yo. Por eso son saetas, que de donde yo estoy puedo lanzar a mi hijo, a mi hija, a que lleguen mucho más lejos de lo que yo pude llegar, a hacer mucho más de lo que yo pude hacer para el Señor. Nuestros hijos pueden llegar mucho más lejos que usted y yo, pero no nada más me refiero en sus estudios, en su carrera, a tener dinero, sino en vivir para el Señor y no para este mundo. Ellos podrían hacer mucho más para Dios que usted y yo. Yo le pregunto, ¿cómo ve usted la dedicación, la presentación de bebés? Cuando presentamos a niños aquí para el Señor, ¿cómo ve usted eso? Dice en Marcos 10:13 que le presentaban a niños al Señor Jesús para que los tocase, les presentaban. Eso quiere decir, hermanos, que los hijos los dedicamos para el Señor, son presentes para Él. Bien dice la Biblia, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Mis hijos no son míos, son para Él.
Y yo doy gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que el Señor me salvó, mi esposa y yo nos salvó cuando mi hija la mayor, Iseli, tenía 3 años. Y mi hijo, que ahora sirve a mi lado, está sirviendo al Señor, tenía 2 añitos. Y la más chica, Madeline, todavía ni nacía. Y doy gracias a Dios que nos alcanzó cuando estaban pequeños nuestros hijos y pudimos empezar a criarlos para Él. Criarlos para que vivieran, primeramente para que vivan para el Señor y no para el mundo. Y segundo, para que sirvan al Señor y no se sirvan a sí mismos, que sean egoístas, sino que sirvieran al Señor primero y a otros. Un verdadero convertido va a criar a sus hijos para Dios, para Cristo. Y oiga bien, esa es una de las evidencias más duraderas de una verdadera conversión. Voy a repetir eso, es una de las evidencias más duraderas de una verdadera conversión. Un legado que les podemos dejar a nuestros hijos para que ellos sigan y aún hagan más para el Señor que nosotros. Hemos visto, estamos viendo que si en los tiempos en que vivimos son los tiempos peligrosos de los cuales nos escribió el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo 3. Recuerdan que la gente de los tiempos peligrosos, que yo estoy convencido son los tiempos en que estamos viviendo, describe las características de la gente, cómo iban a ser, cómo son hoy en día. Y dice que serían hombres amadores de sí mismos, los que habría en estos tiempos en que estamos viviendo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cómo será la gente de los últimos tiempos, hermanos? Hermanos, no cabe duda que estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. De eso está compuesta la sociedad en que vivimos, de pura gente amadores de sí mismos, avaros, puro materialismo, puro querer el dinero y amar las cosas materiales, vanagloriosos, bien creídos, bien vanidosos, soberbios, bien orgullosos, blasfemos, bien groseros, desobedientes a los padres. Está describiendo a la gente de hoy en día, a los jóvenes, a los adultos de hoy en día, así son, hasta los niños de hoy en día. Que el Señor nos ayude a nosotros como cristianos, oiga bien, a crear a hijos que aman a otros más que a sí mismos. En vez de ser amadores de sí mismos, que sean amadores de otros. En vez de ser avaros, que sean generosos, dadivosos. En vez de que sean gente vanagloriosos, que sean gente mansos, con mansedumbre, con una actitud de servir. Que en vez de ser soberbios, que sean humildes. En vez de ser blasfemos, que hablen palabras rectas, que edifiquen a otros. En vez de ser desobedientes a los padres, que nuestros hijos sean obedientes. En vez de ser ingratos, que sean agradecidos. En vez de que sean impíos, pecadores, que sean consagrados. En vez de que sean sin afecto natural, que anden todos que no saben si son hombre o son mujer, cambiándose el género, o que sean afeminados, homosexuales o lesbianas. Eso quiere decir sin afecto natural, que sean hombres y mujeres moralmente puros. En vez de que sean implacables, o sea, que nomás andan de aquí para allá corriendo, inquietos, que quieren mantener con nuevas experiencias y thrills, como dicen, y todo eso, que sean gente paciente, que esperan en Dios. En vez de que sean calumniadores, que sean sencillos. En vez de que sean intemperantes, que sean templados, sobrios. En vez de que sean infatuados, que sean compasivos de otros. En vez de que sean amadores de los deleites más que de Dios, que hagan lo bueno por naturaleza. En vez de que sean traidores, que sean leales. En vez de que sean impetuosos, que sean tranquilos, pacíficos. En vez de que sean infatuados, que sean
sean emocionalmente estables, prudentes, en vez de que sean amadores de los deleites más que de Dios, que amen a Dios más que los deleites temporales del pecado de este mundo, en vez de que tengan solamente una apariencia de piedad, que sean genuinos cristianos reales, que sus hechos den testimonio de una genuina fe. Esa es la tarea que está por delante para cada uno de nosotros que somos verdaderos convertidos, el crear a hijos para el Señor. Quiero terminar con esto, hermanos, serie de conversiones sobresalientes, convertidos sobresalientes en los evangelios. Hemos visto todas esas evidencias con el fin de que usted se examine a usted mismo. ¿Es usted un genuino convertido? ¿Se están viendo ese fruto en su vida? ¿Esos cambios en su vida? ¿Esas actitudes en su vida? ¿Es usted un convertido que está continuando o se ha quedado estancado? O peor tantito, ha echado pasos hacia atrás. Examínese, hermano, hermana. La vida cristiana es hacia adelante. La vida cristiana es una vida de llevar fruto para el Señor, evidencias, resultados, un crecimiento de ir siempre hacia arriba, siempre hacia adelante y nunca para atrás. ¿Está usted continuando en su conversión? ¿O se ha quedado detenido, detenida, estancado, estancada? Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, a ser verdaderos convertidos, verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a orar. Señor, bendice